Bueno, estamos ya en el bonus extra de los viernes, dispuestos a analizar desde la óptica de periodistas que nos acompañan lo que ha sucedido esta semana, un par de cosas interesantillas, ¿eh? Así que sin más dilación, vamos a por ello con Soraya Morales, periodista de From la Villa de Teguise. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Jaime, ¿cómo estamos? Capital de España en octubre, Teguise. La capital de España. Capital de España, con cantidad de cosas, sorteo de la Hispanidad, sí, la sí, pura sí. bandera, el domingo los aviones. Yo venía hacia la tertulia ahora y dije, bueno, ya está lo de los aviones, ¿cómo se llama? La patrulla Águila. Patrulla Águila, sí. Estaban entrenando en los cielos de Lanzarote, sí, la verdad es que da un dando poco vueltas y todo. Dando vueltas, haciendo piruetas, da un poco de miedo, bueno, a mí por lo menos, que no me gusta mucho yo es las que estas alturas. cosas las haría en el mar. Pues no, ya te digo yo que han pasado en esa montaña de Taiche, que está frente a la altura de la prisión, pero en la otra parte de la carretera. Digo, que se van a estallar, pero no, todo bien, lo tienen controlado. El domingo es un show, yo pensaba que también era poquito, que venían los aviones, una vuelta, sueltan el humo de la bandera española y se van. No, 50 minutos, me dijeron que tal. Bueno, vamos a acabar todo con tortícolis de vida para arriba. Y Saúl García, periodista, ¿qué tal, Saúl? Muy buenas. Muy bien, Jaime. From la Boca al Muelle. En tu caso, ¿no? Vives allí, ¿no? En la Boca del Muelle. Sí. Pues por ahí cerca, tampoco voy a decir exactamente dónde, por si acaso algún amigo quiere que le invites a comer o algo. No es necesario, el que tenga interés que pregunte. Bueno, por empezar por algún lado, por algún momento, por algún sitio. Ayer, ya lo vieron, me imagino, y si no, ya eso ha quedado para la posteridad y en el tiempo digital ya no se va a borrar esto más nunca, entró en la cárcel Rodrigo Rato. Una entrada con cariz de normalidad, que es lo menos aparatoso posible. A veces cuando quieres ocultar mucho las cosas se ven tanto que tal. Y Rato, pues, bueno, en fin, de perdidos al río, paró, se bajó del coche, le dijo a los periodistas un par de cosas, pidió perdón a la sociedad y luego, pues, para adentro, un ratillo caminando hasta que llegó a la cárcel. Es probablemente el cargo público, porque el urdangarín no es cargo público, más alto que en este país, en la etapa democrática, entró en la cárcel, ¿no? Sí. Vicepresidente del gobierno. Sí, porque fue vicepresidente del gobierno y fue presidente del Fondo Monetario Internacional. Exacto, y fue el referente de este país, que nos sacó de la crisis, y el tío al que señaló Aznar para ser su sucesor. Sí, bueno, tenía una terna, si no recuerdo mal, era Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, y el que al final acabó llevándose el gato al agua, que fue Mariano Rajoy. Pues hizo el muerto, que es su especialidad, Eso es. y pues mira, ganó. Y, hombre, es verdad que las sentencias son, o la condena es individual, ¿no? Y los hechos se imputan a una persona en concreto y no a un grupo, pero bueno, sí que se le puede decir sin miedo a equivocarse, que es un símbolo de una etapa. Sin duda. Y que en fin, y que será el caso por el que se le ha condenado no tiene que ver con su estancia en el gobierno, pero dice mucho sobre una manera de hacer las cosas durante esa etapa del Partido Popular, entre el 96 y 2004, ¿no? de Aznar. Porque además, bueno, es decir, las cajas estaban dominadas por el poder político. Es verdad que van a entrar todo tipo de representantes, también representantes de la política, representantes sindicales, pero bueno, no hace falta recordar también todos los casos de corrupción asociados al Partido Popular de esa etapa. Pero Rajoy entra hemos tenido en Rajoy, España. ¿Cómo se diría desde un punto de vista técnico? En Rajoy coinciden dos singularidades. La del corruptor y la del corrompido. O sea, digo porque están circulando por WhatsApp. ¿En Rajoy? ¿En Rato, perdón. Pues te perdone, Mariano, si lo estás viendo. En Rato. Circula por WhatsApp, ahora pues, la sensibilidad de la derecha manda, digamos, WhatsApp diciendo, sí, Rato entra, pero es que ha entrado también, hay gente ahí condenados de Izquierda Unida, de Comisiones Obreras, del PSOE, de no sé cuánto. Sí, bien, de acuerdo, pero ahora le toca a Rato, o por partes. Pero es que además, en Rato, confluye esa doble condición del corrupto y del que corrompe. Porque
Blesa y él. Y le queda la causa de la salida a bolsa de Bankia. También. Sí, que Fue, esa es ahora mismo, además de la en diciembre, ¿no? sí, O sea, además de las responsabilidades personales, Claro. fue un desastre monumental. Es esa y campanita- que se llevó por delante A a muchísima los gente. ahorros. Esa de imagen mucha gente. famosa que vemos a rato tocando la campana, y la van a poner hasta la saciedad cuando yo salga estoy eso. plenamente de acuerdo con lo que dice Saúl. Evidencia la entrada en prisión de Rato y todo lo que se ha visto en ese juicio, que precisamente fue el de las tarjetas Black, y lo que queda por venir con la salida a bolsa, evidencia un modo desgraciadamente habitual de hacer las cosas durante un periodo muy reciente en este país, un periodo que dio pie además a que entrásemos en una crisis, en una profundísima recesión económica, de la que le echábamos la culpa a Lehman Brothers. No, cada Lehman Brothers tuvo una gran parte de culpa, evidentemente, pero en este país la profundidad y el calado de la crisis yo creo que tuvo mucho que ver con cómo se hicieron y cómo se hacían y se promovía que se hicieran las cosas. Ayer cuando Rato entraba en prisión, que se paró como el rey emérito en aquel momento de los elefantes, pidiendo perdón Oiga, mire, es que a mí personalmente no me reconforta que me pidan perdón. No. Para perdonar ya están los curas, si usted es creyente vaya y confiésese, ¿no? Así de sencillo. Es decir, esa sensación me dio incluso la impresión de cierta chulería al entrar en la cárcel, pidiendo ese perdón con la boquita ¿Sí? pequeña. Bueno, Pues a mí me dio la impresión esa porque, para empezar, es demasiado tarde para pedir perdón. Eso para empezar. Por descontado. En segundo lugar, cuando uno no quiere hacer algo o cuando uno sabe perfectamente que está haciendo algo mal, que va a perjudicar a gente o que se va a quedar con recursos que no son suyos, bueno, pues si no lo quieres hacer, no lo haces. Luego no tienes que pedir perdón. Es cuando los corruptillos estos en fin, ¿no? Todo el que mete la mano merece, digamos, la misma palabra, pero que cuando la prensa habla y dice, es que tenemos familia, es que, bueno, ¿y por qué no te acordabas de la familia en el momento en el que estabas metiendo la mano? Ese perdón de En ese Rato momento, ayer... No te acuerdas de la familia porque buena parte va para mejorar la calidad de vida de tu familia, pero sí, cuando te lo... para que mis niños puedan estar internos en un college en Inglaterra o en América, o para que vayan a pasar un año a Australia. El perdón yo no sé hasta qué punto es sincero, pero por lo menos es un cambio de actitud con respecto a las últimas comparecencias de Rato públicas. Sí, sin duda. Sobre todo en la comisión sobre la financiación de partidos en el Congreso, en la que ahí sí que tuvo una actuación, un tono chulesco, ¿no? Muy chulesco y desafiante. Vamos, y Aznar ni te cuento. La que dijo que es el mercado. Sí, decir, es el mercado estúpido. Sí, sí. Eso es lo que le faltó decir. Y Aznar sigue a lo suyo. Aznar sigue sacando pecho y además el Partido Popular parece que lo han vuelto a recuperar y le están dando todo el crédito que no tuvo durante la etapa de Rajoy. Lo siguen viendo como un interlocutor válido y... Así es. Pues yo lo de Rato... Como si no hubiera dado con él. Yo lo de Rato lo que creo... vemos a Pablo Casado rindiendo pleitesía Claro, al señor Aznar. El otro día en un encuentro en la presentación de un libro, creo que recordar, es que verlo daba un poquito de vergüenza ajena, cómo se arrastraba casi Pablo Casado para coincidir con José María Aznar. A mí, de verdad... Pues yo lo de Rato, la entrada ayer la enmarco en no enmierdarla más, es decir, que no quede la imagen del señor con las solapas, la gorra tapándose, entrando de tapadillo en la cárcel. Pues bastante me ha caído y vamos a darle normalidad al tema. Y en la familia lo llevan bien porque el padre de Rato también estuvo 3 años en la cárcel. Pues mira, entonces pues... ya lo cantaba una chirigota en Cádiz, ¿no? Tradición año. familiar será. Una tradición familiar. Entonces, así a mí es que los perdones me sobran. Y lo que me convencería y lo que agradecería es que nuestro sistema obligase o buscase la manera de que la gente que se queda con recursos públicos y que roba directamente, lo que tiene que hacer es reponer absolutamente lo mangado. O también, utilizando la doctrina Martín Pallín, llevándola a este extremo, decomisarle los bienes que han sido... Martín Pallín es partidario de decomisar los bienes de la corrupción urbanística, bueno, pues en este caso sería de la corrupción tarjetas blancas. Claro, a favor de los perjudicados. De todas formas, es verdad que el caso de algo, digo porque normalmente siempre nos metimos mucho con el funcionamiento de la justicia, también de la política y esto, y es verdad que no llega hasta donde, muchas veces hasta donde tiene que llegar, pero a veces cuando llega también nos quejamos. Te digo porque cuando empezó el caso de la denuncia sobre Caja Madrid, que luego se convierte en Bankia y todo esto, la primera víctima fue el juez,
el juez Elpidio Silva, no sé si Sí. que metió en la cárcel a Blesa y al final el que acabó fuera de la judicatura fue el propio juez. Igual que Garzón con Gürtel. Sí, y la cosa pintaba muy fea ahí, digamos, para la justicia y para esas investigaciones. Y poco a poco algo se ha sabido. Seguramente haya muchas cosas que, o gente que esté todavía más arriba, y digamos, este era fue vicepresidente de gobierno. Pues podía haber gente todavía más arriba, dentro de España y fuera de España, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor no quedamos sin saber lo que hicieron, pero bueno, esta imagen de cuando en aquel momento en que se cargaron, vamos a decirlo así suave, al juez, nadie apostaría un duro por ver la imagen esta de Rato entrando en prisión. Rato está entrando claro. en prisión. No, igual que cuando se cargaron a Garzón nadie podría suponer algo que es el algo, tema ¿no? de Gürtel acabaría como está acabando, ¿no? Tampoco parecía. Y efectivamente sí, hay que. Lo comentaba hoy además también en la tertulia del viernes Espino, que bueno, pues hay que confiar en la justicia. A veces llega tarde, llega de aquella manera, pero tal. Pero Porque que últimamente no al nos final- los ponen muy fácil. Yo me refiero, por ejemplo, al Tribunal Supremo y el tema de las hipotecas. Fácil Fu, para a ver que a ver qué pasa creamos. con eso, ¿eh? No, ahí no es para confiar, desde luego. No, en no. absoluto. Un señor que ha estado asociado a la Asociación de la Banca Española, dando clases en una universidad privada, por cierto, que quiere privatizarse, pero no quiere devolver el suelo que se le ha cedido por parte de la Universidad Complutense. Pero más la salida tiene eso, ¿eh? Que de entrada paralice en un acto sin precedentes una sentencia dictada por una propia sala de tu tribunal que tú presides y que no viene a favorecer al pobre ni al más débil, sino que viene a apostar por las grandes fortunas, las grandes concentraciones de dinero, como son las bancas en nuestro país. A mí, si me Eso- piden que confíe en la justicia, digo, deme en algún motivo. Yo, si quieren que confíe, si tengo algún caso judicial y llega al Supremo, a mí que me traten con el mismo mimo que están tratando. Joder, Claro, al este caso. BBVA, a todo, a Bankia, Y otros que a lo todos. mejor no sabemos, porque ha trascendido, pero eso te puede hacer la pregunta o te puede llevar a preguntarte cuántas veces el Supremo antes de decir no sé qué ha puesto el freno de mano y ha dicho vamos a pensarlo dos veces. Seguramente muchas, pero si no es porque nosotros seamos expertos en cómo funciona el Supremo, que probablemente no lo seamos ninguno de los tres, pero escuchas la voz, escuchas a jueces eméritos que han estado en el Supremo, escuchas a asociaciones como Jueces para la Democracia, y dice, oiga, que esto lo están diciendo los propios profesionales de la justicia, que es que están evidenciando lo que para ellos ha sido un comportamiento o un acto absolutamente inusual y un tanto descabellado. Y mala salida tiene. Mala salida tiene. Mala salida porque como se les ocurra dar marcha atrás, pues va a haber lío. Y si dan marcha adelante queda la duda. Pero bueno, en fin. La duda ya la tenemos. La duda ya no nos la quita La ni Dios. duda yo ya Dios. la tengo. Bueno, esta semana también ha sido noticia la imagen o las imágenes que van ustedes a ver. Ha llovido. Y dices, si esto fuera Galicia ya cambiaban de canal. Me vas a contar que ha llovido, tío. Bueno, esto no es Galicia. Esto en Lanzarote ya ha llovido. Ha llovido bastante, ojo, Esta vez sí, ha llovido bastante. Aviso amarillo, parecía que a lo mejor, no sé qué, pero tal como están de caprichosas las tormentas desde que le han puesto nombre a las borrascas, que ahora ya son protagonistas. Esta se llamaba Dana, me parece, y le han puesto nombre, por cierto, para que nos las tomemos en serio, que solamente nos tomamos en serio a los ciclones, y huracanes y todos estos que tenían nombre propio. Y entonces Meteorología ha dicho, vamos a ponerle nombre a las borrascas, a ver si así, de esta manera, pues nos las tomamos en serio. Bueno, pues vino y descargó. Donde más, en los valles y en el Mojón, 58 litros por metro Qué cuadrado, barbaridad. es agua, Y de los registros, donde menos, probablemente, o casi menos, en Arrecife, 38,4. El resto, pues 43 en el Islote, 43 en Guatiza también, 40 en Güime y en Conil, 46 en La Vegueta, 46 en Nazaret, 38 en So, que también es llover, en So, 42 en Tinajo y 43 en Uga. Bueno, el campo, ni qué decir tiene, que lo ha agradecido, lo ha aguantado fenomenal. Y el debate volvía a estar en Arrecife, y las personas que han pasado por aquí, o muchas de ellas, después de las lluvias,
sea por lo que estábamos viendo, el operativo camiones bomba, no sé cuántos, no sé qué, operarios de a pie y con botas limpiando, sea por lo que sea, coinciden en afirmar que para lo que ha caído, Arrecife ha aguantado bastante bien. ¿Ah, sí? O eso, o que nos hemos acostumbrado ya a ver las imágenes. Pero sí me lo han dicho, tú sabrás mejor que Saúl, que pisas charcos en Arrecife, nosotros Pues pisamos yo barrancos. sí recuerdo otras veces que ha llovido menos y ha habido más, Es que eso os decía la más gente. problemas. No sé si es que alguna de las infraestructuras que se han hecho, que finalmente de la separación de aguas pluviales y negras, ¿no? De alcantarillado. y aguas residuales, Sí, sí. que no se ha terminado, si lo que ya se ha hecho ha funcionado, si ha funcionado más la previsión, es decir, la limpieza de invernales y esto, y también es verdad que sí que hubo una obra que funcionó en su momento, que es desviar las aguas que llegan desde el norte de la ciudad, tanto digamos a la parte del Cabildo como a Puerto Naos, porque el exceso de la superficie urbanizada, eso sí hacía que recogiera toda la lluvia que caía, no solo en Arrecife, sino fuera de Arrecife, que acababa en Arrecife. Y eso, digamos, era la parte más importante. Sigue habiendo inundaciones y a quien le toca, evidentemente, no puede estar contento, y sigue habiendo problemas, pero es verdad que ha habido alguno menos. Algunas se sigue viendo que siguen haciendo falta obras, que hay infraestructuras muy mal hechas, que no se han hecho para aguantar estas lluvias, y que hay calles que todavía hacen falta estar Y que será canalizadas fácil y de que- arreglar, porque, por ejemplo, todos los tejados, y si miras desde arriba Arrecife, ahora que se puede con el Google Maps y tal, en fin, es todo plano prácticamente, Claro, y todo eso va claro. a la Al red de haber un alcantarillado. exceso de superficie Los bajantes, urbanizada, antes la tierra, digamos, Claro, absorbía esa, más. ahora no. bajantes, Y entonces el agua corre. Pero bueno, hay que adaptarlas a la urbanización, hay que adaptar las soluciones que haya que hacer. Eso, digamos, por un lado. Es verdad que siempre acaba siendo molesto que llueva y que pasen estas cosas, además de que también se han vuelto a estropear los semáforos, cosa que ya no es noticia. Eso por un lado. Por otro, yo no entiendo, de verdad que no lo entiendo, y por más que me lo expliquen, no creo que no lo llegaré a entender nunca, la psicosis que se crea con la lluvia. No lo entiendo. No, porque vienes de la península, No, Saúl. sí, por lo que sea, pero pero no la había hace 15 años, ¿eh? Hace 15 años y había más problemas, no la había esa psicosis. Supongo que somos los medios, Sin duda. no sé si los medios, las redes o los encargados de hacer esto, pero lo de la relación lluvia, suspensión de actividades... es sobre inmediata, todo eso, pero vamos. no lo entiendo. Inmediata. Y además creo que a mí me parece más grave de lo que, Yo creo que creo que estamos haciendo. Habría que pensar desde las instituciones qué valores estamos transmitiendo a los alumnos, a los más pequeños. Dentro de 20 a los años niños y se a los paraliza vecinos. toda la actividad. ¿Qué valores estamos...? Porque si queremos enseñarles valores digamos, de esfuerzo, de superar las dificultades y de todo eso, y cada vez que caen 4 gotas... Los dejamos en lo casa. dejamos en clase, porque a mí que alguien me explique cuándo ha pasado algo grave por la lluvia, qué incidente ha pasado grave en los últimos 20 años por la lluvia, Nada. en cuanto a lesiones o algo que le haya pasado a algún alumno, y cuáles son los posibles perjuicios, más allá de mojarse, que puedes tener y luego digamos perjuicios de retrasos, atascos, todo ese tipo de cosas que pasa en todos los lugares del mundo. Yo estoy Que completamente... alguien me explique cuáles son digamos los perjuicios de verdad, y entonces a lo mejor puedo llegar a entender esa psicosis, pero si no, de verdad que no lo entiendo. Esa psicosis yo creo que viene propiciada, para mí hay un antes y un después, que fue el delta. Para mí empieza a A ver, el generarse... delta tenía el problema era el viento, Sí. no era la lluvia. No, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que se quedaron cortos en las previsiones y a partir de ahí, vamos, se quedaron cortos. Yo recuerdo bajar a trabajar a las 6 de la El mañana Delta nos la comimos, pero bien. en la madrugada del Delta y no daba crédito. Cuando llegué al móvil de la rotonda de César Manrique y lo vi en el suelo, dije, bueno, para empezar, cuando salí de mi casa, estaba la puerta del garaje de una persona que vive 2 calles más Te iba a abajo. decir, no te encontraste en mi jardín. ninguna pérgola por ahí. En mi jardín Sí, estaba sí, una sí, puerta de garaje de aluminio, es decir, tela marineras. Nos quedamos cortos en las Sí, sí. previsiones. Eso es evidente. A partir de ahí se crea esta psicosis alimentada desde el propio gobierno de Canarias y, por supuesto,
por las televisiones. Y si me mandas a mojarme un poquito más, lo de la televisión canaria, con los temporales, por favor, que es que nos asustan, que le meten el miedo en el cuerpo a las personas mayores, y muchas de ellas viven solas, a los niños, como dice Saúl. A mí me parece absolutamente desproporcionado. Yo no Es que yo, consumo. ayer, sin desproporcionado. suspender las clases, que las suspendieron ya cuando habían terminado. Bueno, por suspendieron otra las parte. actividades Sí. extraescolares. No, y luego las clases de por la tarde. De por la que, tarde, sí. Se las suspendieron a las 2:30, pero sin suspender las clases, vamos, yo por mi entorno más cercano, la mitad de los niños no fueron a clase. Igual que No, en, no, mi, yo en te- mi caso igual, sí. Ya te cuento yo que mi Y- hija ayer y no estaba en llegó- clase sola. Y no llegó a entender tampoco la motivación de Bueno, pues- los padres para no llevar a sus hijos porque llueve. Vale, No lo pues entiendo. eso, desde mi punto de vista, es producto de esa psicosis que se ha generado, que se fomenta y que la siguen manteniendo, desde mi punto de vista, de una manera exagerada. Y luego sobre lo de Arrecife, yo no sé si está mejor Arrecife. Viendo la calle Portugal y las inmediaciones de la calle Eso es Triana, un punto negro, sí. en el año 1993, es decir, hace 25 años, yo trabajaba precisamente en esas calles. El panorama cuando llovía es el que acabo de ver. Sí, no, en eso no ha cambiado nada, Me sí, acaba de recordar, 4 esquinas y esa parte igual. Sí, pero sí. es exactamente Y lo la mismo. salida, la zona de Quiero decir, ¿se habrá última mejorado? falla de la Probablemente sí, pero no ha habido tienen- otras zonas que no sé qué, por ejemplo, en la zona entre un poco más allá de la Jota, donde está el Hiperdino, la calle Real, que siempre se inundaba, y la Plazuela. y no se han Y este inundado, año, afortunadamente. parece que no sé qué ha pasado. Pero Luego hay otra zona, tú hablabas antes de los invernales que se han desviado hacia Puerto Nao. Ayer en la avenida Medular, a la altura de Puerto Nao, el espectáculo era dantesco, y ahí ya no voy a ir contra las instituciones o contra quienes son los responsables de hacer las obras. Sí podríamos pensar en la necesidad de limpiar para que no salga luego. En esa zona ayer, lo que más había, además de agua, eran plásticos, bolsas. Oye, que en Lanzarote lo de tirar por la cisterna el papel no se concebía y se sigue sin concebir en Pero determinados sitios. ha venido muchísima gente de fuera y hay muy poca, Oye, que la- muy poca educación en los medios, justamente, pues para que esta gente lo sepa. O sea, la península es absolutamente normal tirar las cosas al retrete. pero tampoco, Y aquí, es decir, salvo que ¿cuántas tengas veces alguien nos ha- que te lo diga, que no cuántas depende de comparta. qué cosas tires, ¿no? No, no, pero Hombre, ya, depende de pero- qué cosas tiren, las famosas toallitas, que ahora todo el mundo las tira por el retrete, que no se pueden tirar, que ya nos los han dicho, que ya venimos advertidos. Sí, sí. Y yo te digo que lo que se veía ayer en la avenida Medular, abajo, casi ya a la altura, en la última rotonda de Puerto Nao, Era todo eso, ¿no? Porque toda la alcantarilla. plásticos y materiales que no salen, es decir, no salen de ahí si antes no se han metido por algún sitio. Sí, pero Un poquito de conciencia depende mucho del ciudadana entorno, también. y en eso yo creo que en Arrecife, precisamente, mientras Arrecife siga teniendo 2000 solares llenos de mierda, para hablar claro, Sí, porque sí. es así Sí. como tienen, que son ni los limpian, ni los tapian, ni nada, y siga teniendo edificios sin encalar, y siga teniendo aceras rotas desde hace 30 años, nadie va a cuidar la ciudad. Se van a seguir bajando Claro, todos no, los los ciudadanos enseres, no la tienen basura, ejemplo. se va a tirar, nadie va a cuidar la ciudad porque no invita a ello. Así es, exactamente. Bueno, otra de las Pero imágenes. da mucha pena eso, ¿eh? Que los Muchísimo. ciudadanos Ya. no valoren el lugar en el que viven. Mira, esta la mañana ciudad. he llamado al concejal de guardia de Guise, que siempre es el mismo, el bueno de Eño, porque salía y no era competencia del ayuntamiento, no lo es, pero da igual. Tú llamas a Eño y Eño se pone en contacto con la autoridad competente. Saliendo de la villa de Teguise, dirección un monumento al campesino por la carretera Complejo que conocemos, cuando dejas la villa, que pasas esa rotonda que no va a ningún lado, pero que hay que hacer esa rotonda, un poquito más para abajo, en el margen derecho, en el arcén, mogollón de basura, mogollón, pero se conoce que alguien pasó con el coche, se le olvidó tirarla en el contenedor y pues ahí la ha dejado, ¿no? Y toda esparcida ya, ¿no? Y dices tú, es que no duele ver un sitio limpio y de repente, venga, a ensuciar. Hay gente que no, es evidente. No duele, pero además esas mismas personas, esos mismos ciudadanos, a lo mejor son los primeros que se apuntan a criticar la gestión de un ayuntamiento, la gestión sí, no, de a cualquier limpiar político. Famara no se apuntan. Que fíjate que yo soy muy Seguro. crítica con Sí, sí. esa gestión cuando es necesario ser crítica, pero también analizo y pienso que la basura en las playas no la deja el alcalde de cada municipio. No. Los plásticos
y toda la basura que vi ayer, eso es evidente que no la tiraron los consejeros del Cabildo, ni siquiera los concejales del Ayuntamiento de Arrecife. Somos los propios ciudadanos quienes no vigilamos nuestros comportamientos ni damos ejemplo, con lo cual también luego quejarse, oye, pues me parece un poco gratuito, no sé, pero es lamentable que ocurra. Bueno, pues otra de las imágenes de esta semana que viene repitiéndose ya en todo lo que llevamos de otoño y en el verano también es la llegada de embarcaciones que continúan arribando a las costas de Lanzarote, en cualquier lado donde buenamente puedan, con aviso amarillo, sin aviso amarillo, con alerta, sin alerta. Les vas a explicar a esta gente que estamos en alerta y que nos viene mal que vengan, ¿no? Bueno, pues arribando al muelle de la Santa. Y yo lo he dicho esta semana en la tertulia, cuando tocó el día, sería ayer o antes de ayer, que a mí me parece digno de subrayar estas imágenes que están viendo de gente de la Santa, o da igual, de cualquier sitio de Lanzarote que pudieran ser, ¿no? Y que contrasta enormemente el celo, la dedicación, incluso el cariño con que los ayudan a llegar a puerto y a desembarcar y a darles consejos, no se levanten, se pueden caer, que esto se sobra, etcétera, etcétera, cuidado con la baja, con la cantidad de descerebrados que pululan luego las redes sociales y los comentarios de las noticias en internet, de comentarios, bueno, desde luego que yo no voy a reproducir, ¿no? Y que contrasta enormemente con ese carácter de esta buena gente, que los haya montones también, ¿no? Y que esta imagen de la Santa pues habrá repetido en los cocoteros y se habrá repetido en la caleta de Famara y se habrá repetido en tantos otros sitios donde llega esta gente, ¿no? Que, bueno, yo me quedo con estos ciudadanos, desde luego. Sí, porque y quiero pensar que somos mayoría los que estamos de este lado en este tipo de comportamiento. Es verdad que esta es, Jaime, sin duda otra imagen común. Hace 15 años la llegada de pateras a Lanzarote y más, y hace 20 también, era habitual, y cuando llegaba septiembre, cuando llegaba octubre, la mar en calma, desde los medios ya lo sabíamos que nos iba a tocar que cubrir muchas llegadas de pateras. Ante una imagen que antes era habitual, que dejó de darse a lo mejor durante muchísimo tiempo o no se dio con tanta asiduidad, lo que estamos viendo ahora a mí me tiene realmente asustada. Es decir, tú hablas de descerebrados en redes sociales, yo hablo de alcaldes, de políticos, de periodistas que están utilizando un tono que no sé si es racista, si es clasista, si es una mezcla de ambos, pero desde luego que no están fomentando en ningún momento el respeto hacia unos ciudadanos menores o mayores, me da igual, que llegan a esta isla en busca de lo que conocíamos por El Dorado. Háblales tú de alertas en aquellos países. No entienden de alertas. Lo que quieren es alcanzar un sueño que ven imposible y que puede suponer un problema, ¿vale? Pero están las administraciones públicas para remediarlo. Están los centros de internamiento, que podríamos discutir el estado en el que se encuentra, y una serie de políticas sociales encaminadas a resolver, tanto que se genera un problema, y desde luego está la política con mayúscula, que es aquella que tiene que resolver lo que ocurre en los países de origen para que no vengan hacia nuestra frontera. Pero cuidado, no sé si es porque estamos a la vuelta de elecciones o porque si ha habido de repente una ola de mirarnos todos mucho el ombligo o por lo que sea, que se está generando un lenguaje que anima a la xenofobia, un lenguaje de rechazo, y a mí eso me parece muy, muy preocupante. Yo, vamos, suscribo las palabras de Soraya, y que haya descerebrados, bueno, pues lo suele haber, pero que desde las instituciones hay que tener un poquito más de cuidado con lo que se dice. Que se conozca, no ha habido ni un solo incidente, ni ahora ni antes, porque haya menores o porque haya, sobre todo ahora que dicen que los vecinos están asustados con los menores. Bueno, a ver, cuando en un pueblo pequeño todo se puede entender cuando hay un cambio. El miedo es libre, eso está. Y el miedo es libre, pero en lugar de alentar el miedo, hay que hacer un poco de pedagogía. No ha habido ningún problema y los chavales, pues, ¿qué van a hacer? Pues no van a estar todo el día allí en el albergue, tendrán que darse una vuelta, ir a jugar al fútbol y tomar, no sé, en fin, lo que quieren hacer todos los chavales. Y claro, yo creo que no ayuda a la calma
por ejemplo, la declaración de emergencia humanitaria, que dice el Cabildo, no es que lo hacemos para poder tener los mecanismos, muy bien, que lo Gestionar hagan, más rápido. que lo hagan, pero no es necesario anunciar que has hecho la emergencia humanitaria, porque... Tanta emergencia y el presidente se va a Sudáfrica. No, claro, es ¿En que qué estamos? no es necesario anunciarlo, tú haz los mecanismos internos que consideres que tienes que hacer y ya está. Y no me expliques cómo has logrado que la empresa que tiene el albergue de la Santa, en fin, no es necesario decir mandar una nota diciendo que estamos en emergencia humanitaria porque la gente no lo entiende. Ahora ha salido el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, a decir que las Santas están desbordados. Desbordados, que el término... Y además se está dando la información, se pone el problema como si el problema fuera nuestro, es decir, el problema, bueno, es un... A ver, como si el mayor problema fuera de las instituciones y de aquí, el problema lo tienen ellos que tienen que venir para acá y aquí hay que intentar mitigar ese problema, pero no poner el foco del problema ahí. Esto de la emergencia humanitaria lo digo porque en el año 2006 llegaron a Canarias 31.000 personas, sobre todo en Cayucos, 31.000. Y no se decretó la emergencia humanitaria en ningún caso. Se hicieron las devoluciones que se hicieran, había CIES, había menores, había de todo, hubo repartos entre islas, entre cabildos, 30.000 personas. Este año a todo Canarias han llegado poco más de 1.000. Es decir, son 30 veces menos. Entonces, si entonces no hubo emergencia humanitaria y, en fin, con 30 veces menos estamos hablando de desbordados y de emergencia, vamos a poner las cosas en su sitio. Y es verdad que se están dando pasos más o menos interesantes, como lo de la FECAI, de llegar al acuerdo que se llegó en 2002, de repartir los menores y si puede ser con, en fin, con agilidad mejor, pero también es verdad que se está dejando en la calle a los inmigrantes sin posibilidad de obtener papeles y sin devolverlos a su país, con lo cual se les está obligando a la marginalidad más absoluta, porque estamos en una isla y no se puede mover. Así que, en fin, más que quitarse el problema de en medio, vamos a gestionarlo y vamos a ser serios, que la inmigración es un fenómeno mundial que afecta a Lanzarote, a Canarias, a todos los lugares al del Mediterráneo, mundo, y que va a seguir afectando y que esperemos que no nos afecte a nosotros en otro sentido dentro de unos cuantos años, que nos tengamos que marchar a otro sitio. Que no tengamos que ser y nosotros los hay otra protagonistas. cosa que a mí, no sé por qué, pero me llama la atención, ¿no? Por experiencia, en Madrid, por ejemplo, la llegada de inmigrantes, y cuando llegan a Madrid, evidentemente vienen derivados de otras comunidades autónomas, hay muchísimas asociaciones que trabajan en pro de garantizar a esos inmigrantes una estancia lo más digna posible en la ciudad, ¿no? Yo sé que Cruz Roja desde siempre ha trabajado con los menores inmigrantes en Lanzarote y con los no menores inmigrantes, pero he hecho en falta también algunas asociaciones que digan o que pongan freno a ese lenguaje, desde mi punto de vista, con tintes xenófobos o de rechazo, llamémoslo así. He hecho en falta la palabra, la voz de algunas asociaciones que digan, oiga, estas personas han llegado aquí, vamos a ayudarles, vamos a hacer que su estancia aquí sea lo mejor posible, mientras se resuelve, que evidentemente se tiene que resolver. Y a mí, por aquello de que las ONG en nuestra isla me parecen, desde luego, entidades respetables, pues sí es verdad que en estos días, en estas últimas semanas, y frente a ese discurso que he señalado antes, he echado en falta, he echado de menos una reacción por parte de organizaciones no gubernamentales que digan, ese no es el camino y tenemos que ayudar a estas personas, sean menores o no. Bueno, por lo demás, ya tenemos estatuto, ya tendrá Clavijo presupuestos, porque ha habido un acuerdo con el PP, y ya tendremos también cumbre alrededor de la crisis migratoria, después de la entrevista ayer de Clavijo con Pedro Sánchez, al que, bueno, pues al final, si es que al final tanta bronca y tanto follón el día del homenaje a Saramago, que no me has dado 20 minutos, que no sé cuánto, que no sé qué, pues al final salió bien contento Clavijo con todo lo que le dijo Pedro Sánchez y con que Lanzarote además fuera será escenario de una cumbre alrededor de esta nueva crisis migratoria, pero ojo, no dentro de 5 minutos ni 10, que parecía tan urgente el día ese, sino pues a la primera quincena de diciembre. Y la vida que sigue, y el domingo que gane el Barça, y ya está.
¿Qué vamos a decir? Es que, ¿no? Y así acabamos de paso con Lopetegui, ¿no? Quieres decir. Se conforma uno con poco, o sea, al final tampoco... Hasta lo han metido todo el mismo Claro, combo hombre, ahí, ¿no? es que tampoco le pedimos tanto a la vida, que se arreglen las cosas de nuestro alrededor. Sí, pero lo del estatuto, ¿no? Que es algo como etéreo, difuso, podríamos decir ¿Qué que dice si Ana Oramas dijo que es un nuevo amanecer para Canarias? un nuevo amanecer. O algo así dijo, Cuidado con los nuevos amaneceres que luego se convierten en partidos populistas y esas cosas. No, a mí sinceramente, esas declaraciones grandilocuentes, y no precisamente por la de Ana Oramas, que no la había escuchado, pero sí he escuchado incluso a políticos de aquí de Lanzarote decir que entramos en otra etapa, que tal. Digo, a ver, señores, que es que el currito que salió ayer de su casa con el pico, esta mañana volvió a coger el pico y a final de mes cobra lo mismo, y lo mismo es la cantidad de dinero que no le da para garantizar a sus hijos una educación estupenda, para que sus hijos vayan a la universidad, que se dejen de declaraciones, eso, pues grandilocuentes, y se pongan a lo que se tienen que poner. Sí, sí. Canarias yo creo que le hace falta un cambio, un giro en el modelo económico. No quiere decir que deje de depender del turismo, evidentemente, pero y un cambio de mentalidad en sus dirigentes y posiblemente en sus empresarios también. Y eso no va a venir a través del cambio del nuevo REF ni del nuevo estatuto. No. Bueno, Y mira que el REF podría ser poco a importante. poco, pero hay claro. que confiar, nunca hay que perder la fe ni la esperanza. Bueno, Soraya, hasta Lo dicho. otro rato. ¿Vas a ver los aviones entonces el domingo o qué? Yo, no, ya sabes que a mí me da un poco de vértigo mirar para arriba y mirar para abajo. Ah, sí. Para el frente. Y al frente. Al frente siempre, así es. ¿Tú vas a llevar a las criaturas al tema o qué? Yo no, el ejército yo nunca nos hemos llevado bien. Pues ya que Bueno, se pero- contagien, Saúl no los lleve. Pero Así este que, es no es como, están allí, ¿no? No es como en Teguise, que estaban ahí. bien, pero No, tampoco. no me parece muy edificante, la verdad. No es algo, una exhibición de aviones militares. No me parece bien. Pero no son militares, ¿no? No, esos aviones pueden... Son militares, claro. ¿Pueden pegar tiros? ¿Esos aviones? Hombre, me imagino ¿O son que solo no. de acrobacia? O... Esa es la que abre el... Pues peor me lo pones, porque si encima no sirven para nada, pues no acierto. Bueno, pásalo bien, ¿eh? En fin. Hasta la semana que viene. En fin, ahora sí que nos vamos hasta el lunes a todos. Buen fin de semana y hagan lo que hagan, disfruten al máximo. Adiós.